Bueno, en este primer subcapítulo voy a hablar sobre lo que es el diseño. Bueno, en este primer subcapítulo que es el diseño, hablamos que el diseño tiene la intención de resolver una necesidad específica o un problema, ya sea de alguna empresa, de una persona, de un empleado, etcétera. Prácticamente esta resolución del problema debe tener un grado de confiabilidad, debe ser seguro, competitivo para que éste acceda a un grado de confianza alto. Es un proceso de toma de decisiones también. Puede que la toma de decisiones tenga mucha información, pero hay que saber recopilarla y saber actuar con ella. Puede que estas decisiones no tengan tanta información, aún así hay que saber manejar este tipo de decisiones. Es una entidad de intensa comunicación, no solamente el diseño lo puede hacer un ingeniero, también pueden hacer varios ingenieros. Y por último, la creatividad y la destreza se entrelazan con las herramientas básicas de la ingeniería. La creatividad es un punto clave en el diseño, igualmente que la destreza, ya que esto es lo que va a hacer funcionar y esto es lo que va a poder resolver el problema que se quiere quitar del camino. Las herramientas básicas son las que hemos visto a lo largo de la vida, ya sea como saber graficar, la estadística, las matemáticas, los cálculos y todo eso. Pero son unas bases que el ingeniero como tal debe tener para poder diseñar de buena forma. En este segundo subcapítulo voy a hablar sobre lo que es el diseño en ingeniería mecánica y pues todas las características que se puede tener en la ingeniería mecánica con el diseño. En este segundo subcapítulo prácticamente se considera que los ingenieros mecánicos están enfocados en una parte muy diferente en que posiblemente otros ingenieros estén, así como lo que es la producción, las técnicas de automatización, herramientas de transporte, procesamiento de energía. Bueno, toda esta parte del diseño para un ingeniero mecánico debe tener ciertas bases. Estas ciertas bases las podemos ver en la universidad en diferentes materias como la mecánica de fluidos, la mecánica de sólidos, transferencia de calor, momento, etcétera, electricidad. Bueno, todo esto involucra para poder realizar un diseño, ya que muchas, muchas, muchos diseños hoy en día en la industria necesitan de eso, hasta en lo más mínimo. Así como dice, por ejemplo, en el libro, una cojinería o un edificio que tiene diferentes sistemas, los cuales necesita diferentes diseños. Además de esto, la ingeniería mecánica, perdón, tiene o se enfoca en diferentes diseños como tal, así como podría ser el diseño de elementos de máquina, el diseño de máquinas, el diseño de sistemas de potencia hidráulica y el diseño de componentes de máquinas. Y que posiblemente se relacionen con otras de otros diseños de otros ingenieros, ya sea de otra rama, pero en sí es muy específico en esta rama que es la ingeniería mecánica, este tipo de diseños. En este tercer subcapítulo voy a hablar sobre lo que son las fases e interacciones del proceso de un diseño. Vamos a hablar sobre las 6 fases que existen y las que nos nombran en el libro para tener un buen proceso de diseño. En este tercer subtítulo hablamos del que hay tres fases e iteraciones del proceso de diseño, empezando con el reconocimiento de la necesidad. Prácticamente este no es el más fácil debido a que como ingeniero no es fácil saber
si un sistema o un equipo tiene una necesidad en sí, debido a que posiblemente este no presente un problema, este no presente una necesidad, o en realidad sí presenta una necesidad. Es decir, es ver si el equipo necesita o no que se realice un diseño para resolver ese cierto problema que dice tener. Después hacemos una definición del problema. Ya este es cuando sabemos que en realidad el equipo o el sistema tiene una necesidad. Más que todo, esta definición del problema, hay que incluir todas las especificaciones del objeto que uno hay que diseñar. Las especificaciones en sí son como las cantidades de entradas y salidas y todas las características y limitaciones sobre este tipo de cantidades. Después de la definición del problema, hacemos una síntesis de este. Ya es un proceso un poco más avanzado debido a que ya definimos el problema. Tenemos que indagar, tenemos que investigar sobre ese problema para saber cómo proceder a este. Tenemos que tener diferente información para poder realizar una solución de este problema y poderle dar solución. La síntesis va encaminada a lo que es el análisis y la optimización del problema de forma iterativa, claro. Más que todo, el análisis es cuando se evalúan los resultados, cuando debe destacarse que el diseño es un proceso iterativo en que este procede a través de varios pasos. Hay que analizar muy bien el problema en sí que tiene el equipo y buscar una solución de manera optimizada en todos los sentidos. Más que todo, el análisis y la optimización requieren que se construya o desarrollen modelos abstractos del sistema para de alguna forma tener también un análisis matemático. A estos modelos que he dicho se llaman modelos matemáticos. Ya después se realiza lo que es una evaluación. ¿En qué consiste esta evaluación? Es como una serie de preguntas que como ingeniero uno se hace. Es cuando uno ya tiene un diseño abstracto. Uno se pregunta si es confiable, si va a desarrollarse de una buena manera, si es seguro, si económicamente es bueno, si este es posible que se mantenga como un buen producto, qué demandas legales como producto tiene. En fin, son un sinfín de preguntas que posiblemente también son preguntas de ingeniería en otros aspectos. Por último tenemos la presentación, y más que todo es cuando ya se tiene el diseño completo. Más que todo es cuando el ingeniero presenta su diseño, es decir, que lo vende, se está vendiendo a él mismo a la vez. Cuando está exponiendo su diseño y diciendo que este diseño es seguro, confiable, económicamente bueno, para que las personas le compren lo que está ofreciendo. Y en cierta parte tiene diferentes beneficios, como es en lo económico y en lo moral, debido a que como ingeniero sabe que hizo un proceso bueno. Pero en caso de que sea lo contrario, como ingeniero se sentirá de baja moral debido a que no realizó un buen producto, ya sea porque hizo un mal diseño o porque hizo una mala presentación. Hay que tener diferentes consideraciones de diseño, es decir, hay que tener diferentes aspectos para poder diseñar, debido a que no se diseña solamente por una necesidad, también hay que tener otras ideas que hay que tener en cuenta cuando se va a diseñar, ya sea como la corrosión, la seguridad, el desgaste, el costo, el peso, el ruido. Hay que hacer esto lo más óptimo y lo más bueno posible para que se pueda vender, ya sea
a una empresa o a una persona que necesite este diseño. En este cuarto subcapítulo voy a hablar sobre lo que son las herramientas y los recursos para el diseño. Más que todo en la actualidad, que es lo que se maneja hoy en día, los CAD y todo eso. En este cuarto subtítulo hablamos sobre que ahora en la actualidad el ingeniero tiene muchas herramientas por el cual se guía y se ayuda para el diseño, ya sea del equipo o del producto. Más que todo, estas herramientas actuales son softwares que te pueden solucionar muchos problemas de una mejor forma. Estos softwares sirven para diseñar, analizar y simular a la vez componentes mecánicos. Más que todas estas herramientas computacionales, con las siglas CAD, el software para el diseño asistido por computadora, estos permiten el desarrollo de modelos tridimensionales en donde se pueden, así como dije anteriormente, se puede diseñar, simular y además coger una serie de datos que son importantes para el diseño, los cuales son los cálculos rápidos y exactos, también hallar la localización del centro de gravedad, los momentos de inercia. Son diferentes los CADs que usan los ingenieros para poder diseñar, ya sea por diferentes motivos. Además existe la ingeniería asistida por computadora, que es el CAE, y además de eso la FEA, que sirve para el análisis del elemento finito, más que todo para el análisis de esfuerzo y de flexión. Y por último, tenemos que la adquisición de la información técnica, es decir, más que todo es como que de dónde podemos sacar nosotros la información, la cual nos va a ayudar a hacer el diseño. Son muchas las fuentes o muchos los lugares donde podemos sacar la información, que sean en bibliotecas, en fuentes gubernamentales, internet, vendedores comerciales, etcétera. Hay que tener en cuenta de que nosotros somos el piloto y los softwares son el vehículo, es decir, hay que saber manejarlos y tener unas buenas bases en el diseño para poder entender lo que se está haciendo, debido a que no siempre el diseño va a ser perfecto en los software, debido a que tú eres el que lo manejas. En este quinto subcapítulo voy a hablar sobre lo que son las responsabilidades profesionales del ingeniero de diseño. No solamente ingeniero mecánico, sino cualquier ingeniero con capacidades de diseñar. En el quinto capítulo, más que todo, hablan sobre que los ingenieros deben satisfacer las necesidades de los clientes. ¿En qué sentido se dice esto? Pues se dice en varios sentidos. Para la satisfacción de la necesidad de los clientes se necesita una buena comunicación. Es decir, más que todo cuando se brinda información sobre lo que se está diseñando, el ingeniero debe tener una constante comunicación con el cliente al que le va a diseñar, ya sea el equipo o el producto. Muchas compañías exigen que sus ingenieros lleven un diario para asuntos referentes a patentes y responsabilidades legales. Este ítem, ¿qué nos quiere decir? Como consejo, se dice que se comienza a desarrollar las habilidades de comunicación, ya sea con una elaboración de un diario. ¿Para qué sirve este diario? En caso de que un ingeniero esté diseñando ya sea un equipo, el ingeniero debe tomar nota del paso a paso que está siguiendo para el diseño del equipo, para que en un futuro, cuando el cliente le haga una pregunta, ya sea por cualquier cosa de su paso a paso del diseño, pues
Ya como ingeniero, a responderle esta pregunta, eh, lo puede hacer con mucha más claridad y eficacia y sin ningún problema de comunicación. En el tercer ítem, cuando trabajes en un problema de diseño, es importante que desarrolle un enfoque sistémico. Este más que todo nos quiere decir que hay que seguir una técnica de procesamiento para la solución de un problema con un diseño. Primero que todo hay que entender el problema. Después, identificando lo que es el problema, hay que indagar este problema. Hay que identificar la información que se conoce sobre el problema. Hay que identificar lo que se desconoce sobre el problema. Ya después de todas estas identificaciones, hay que tomar las decisiones que se deben tomar para el diseño de este equipo. Hay que analizar el problema del que se está hablando. Y ya cuando se analice y se sepa en sí qué es lo que pasa, es que vamos a proceder a hacer una solución y después en un futuro a presentar esta solución. Pues todos los profesionales deben mantenerse actualizados en sus campos de conocimiento. Esto nos quiere decir más que todo que los ingenieros no deben ser ambiguos en lo que dicen. Tampoco se deben quedar en el pasado, ya sea hablando de su manera de comunicarse con los clientes, debido a que cada vez que va pasando el tiempo van creándose nuevos términos para la ingeniería, y por eso es recomendable pertenecer a una organización de ingenieros en el cual realizan eh, programas, realizan eh, llamadas y una serie de actividades, el cual mantiene activo constantemente al ingeniero y a la vez actualizado. Estas sociedades, más que todo, por ejemplo, pueden ser la ASME, que es American Society of Mechanical Engineering, la Sociedad de Ingenieros Automotrices, que es la SAE, la ESME, y existen diferentes sociedades, pero más que todo estas son las que llevan la batuta, por así decirlo, es decir, las más reconocidas. Bueno, en este sexto subcapítulo les voy a hablar sobre las normas y códigos que rigen en el diseño. Las sociedades que nos dan estas normas y códigos, pues todo lo referente a ellos. En este sexto subcapítulo, más que todo nos hablan sobre las normas y códigos que necesariamente deben tener un diseño, y es importante que el diseño lo tenga, debido a que es una regla para que este proporcione con confiabilidad. Una norma más que todo es un conjunto de especificaciones, ya sea para materiales, para procesos que se establecen, y esto logra más que todo como una eficiencia y una cantidad especificada. El propósito más que todo, o la importancia de que el diseño tenga una norma o que se le aplique una norma, es que este pone en límite un sinfín de variaciones que se pueden crear al momento del diseño de una pieza o de un material o en un proceso. Un código más que todo es como un conjunto de especificaciones que, que sirven para al momento de diseñar, al momento de manufacturar, al momento en que el ingeniero analiza, y a la vez en su futuro, en el momento de construir ese diseño, construir algo. Y más que todo la importancia de que el diseño tenga un código, o que sea un código, es más que todo porque este brinda seguridad, confiabilidad, eficacia y calidad del producto.
más que todo es importante saber de que aunque todo esto se hace por seguridad, necesariamente no siempre va a haber una seguridad al 100%. Siempre va a haber una mínima inseguridad, aunque no lo parezca. Existen también organizaciones y sociedades el cual rigen estas normas y estos códigos. Más que todo, unas 3 de ellas, porque son muchas, pueden ser como American National Standards Institute, American Society of Testing and Materials, que es la que se utiliza para los metales, ACTM, American Society of Mechanical Engineers, que es la ASME, como lo había dicho, y la otra podría ser International Standards Organization, que es la ISO. Bueno, en este séptimo subcapítulo voy a hablar sobre lo que son los aspectos económicos, ya que esto es algo muy importante a la hora de realizar el diseño y a la hora de terminarlo. En el séptimo subcapítulo hablamos más que todo de la economía que se debe tener a la hora de realizar un diseño, es decir, los costos que probablemente adquiera ese diseño, ya sea por los materiales, por la mano de obra, por los impuestos, las variaciones de manufactura que suelen variar más que todo año tras año, o depende también en la empresa en donde se haga la manufactura. Año tras año va incrementando los precios, así que hay que tener en cuenta mucho eso a la hora de la producción del diseño. Más que todo, las empresas que diseñan usan tamaño estándar en sus productos o comunes, debido a que es un poco más factible y más económico y se puede conseguir con más facilidad. En cambio, si utilizan materiales o productos que no son comunes o no son estándar, estos son más difíciles de encontrar y además podrían ser un poco más caros. Las tolerancias amplias, más que todo, quiere decir que a menudo que se producen por medio de máquinas con velocidades, con una producción alta, los costos obviamente serán menores. Más que todo quiere decir esto. Estas también influyen mucho en la factibilidad de la fabricación del producto final. El punto de equilibrio, más que todo, quiere decir que se llega a un punto de equilibrio teniendo en cuenta la cantidad de producción y la velocidad de ensamble, en donde a los costos, en donde cada costo, es decir, de lo que dije anteriormente, cada costo es lo que a ti te va a decir cuál es el punto de equilibrio. Por último, la estimación de costos, más que todo, es como la comparación de diferentes costos, puede ser de diferentes productos, o sea, del mismo producto, pero cotizados en diferentes partes, o material o manufactura, lo que sea, para poder saber, para poder elegir cuál es el que te conviene, es decir, en precio y en calidad. Bueno, en este octavo subcapítulo voy a hablar sobre lo que es la seguridad y la responsabilidad legal del producto, algo muy importante a la hora de diseñar un producto o un equipo. En este octavo subcapítulo, más que todo, dice que tanto en el país de Estados Unidos como en todos los países debe haber una responsabilidad legal escrita. Es decir, que en cualquier circunstancia de que el diseño del producto
tenga alguna falla o presenta algún defecto, un daño, perjuicio, este fabricante del artículo debe hacerse legalmente responsable por cualquier daño o perjuicio que se provoque debido al defecto que tuvo aquel producto o aquel equipo. Pero no necesariamente tiene que pasar esto. El demandante tiene toda la ley o todo el derecho de demandar si tiene prueba alguna de que sucedió un defecto que causó un perjuicio con el equipo que se le fue vendido. Pero como decía antes, no puede pasar debido a que el ingeniero debe tener toda la certeza y de verdad toda la confiabilidad de que su análisis y su diseño fue totalmente correcto y debe dar un control de calidad y debe pasar por unas ciertas pruebas ese equipo o ese producto, el cual diga que sí es totalmente confiable aquella cosa que está vendiendo. Bueno, en este noveno subcapítulo voy a hablar lo que es del esfuerzo y la resistencia, los cuales son dos propiedades muy importantes a la hora de diseñar que hay que tener en cuenta. En este noveno subcapítulo, hablamos sobre que el esfuerzo inducido o el diseñador debe ajustar que el esfuerzo que se ha inducido por la carga sea exactamente menor a la resistencia en el punto en el que el diseñador tenga interés. Más que todo es que la resistencia permita que supere el esfuerzo, ya sea por un margen para que la falla no sea frecuente, aunque haya cierta incertidumbre. La resistencia más que todo es una propiedad de un material o de un elemento mecánico en donde este depende del tratamiento, el procesamiento de este material. Es decir, si tú tienes cierto metal, no todos los metales tienen las mismas propiedades, ya sea, digamos que acero, un cierto acero en donde tú lo calientas, es decir, lo pones en un horno a temple, este obviamente va a aumentar su resistencia. Tú evalúas su resistencia en un punto de interés y aquí vas a darte cuenta que sus propiedades de resistencia van a aumentar con una máquina especializada, obviamente. Por otro lado, nos hablan de que el esfuerzo es una propiedad de estado en un punto específico en donde es una función de la carga, la temperatura, la geometría, en donde se hace hincapié en la carga y la geometría debido a que aquí se hace un análisis de esfuerzos térmicos. Más que todo nos habla este subcapítulo de esto y el resto nos habla de cómo se va a tomar, en cómo se va a tomar la resistencia y el esfuerzo o cómo se va a manejar la resistencia y el esfuerzo a lo largo del libro, con qué letras se va a manejar, cómo va a estar indicada, es decir, cómo va a estar indicada la resistencia cortante, la resistencia de fluencia, la resistencia última, la resistencia endurance, el esfuerzo, cómo va a estar denotada estas dos a lo largo del libro. Bueno, en este décimo subcapítulo voy a hablar sobre lo que es la incertidumbre, que es muy importante en el momento de evitar las fallas del diseño que está haciendo el ingeniero. En el décimo subcapítulo, que nos habla sobre la incertidumbre, así como ya he dicho, más que todo
el diseñador sabe que su diseño en cierta parte va a tener incertidumbres. Por ejemplo, ejemplos de incertidumbres al esfuerzo y la resistencia, algunos podrían ser, por ejemplo, la intensidad y distribución de las cargas, el efecto de ensambles cercanos, es decir, como soldadura y ajustes por contracción. ¿Por qué incertidumbre aquí? Las soldaduras al momento de pegar dos metales no siempre va a ser 100% exacta. No, no va a ser, si una persona es la que está haciendo la soldadura, es decir, no una máquina, va a haber cierto grado de incertidumbre. El efecto del desgaste y el efecto de la corrosión también podrían ser eh, efectos de incertidumbre debido a, ya sea más que todo por las propiedades del material que se está diseñando, ya sea que el material, el material sea, por ejemplo, de un metal que se corroa muy fácil o un metal que normalmente al pasar los tiempos se desgaste muy fácil debido a su uso. Entonces son estas y muchas más las incertidumbres que posiblemente pueda haber en un diseño. Los ingenieros deben tener en cuenta que esto siempre va a pasar y va a haber un método matemático por el cual podemos, podemos hallar las, las incertidumbres. No podemos hallar las incertidumbres, es decir, podemos hallar cómo enfrentar las incertidumbres. Por ejemplo, eh, en el caso de, en el caso del parámetro, en el caso del método del factor de diseño, en las incertidumbres absolutas, con un parámetro de pérdida de infusión o un parámetro máximo permisible, podemos hallar el factor de diseño con el parámetro de pérdida de función sobre el parámetro máximo permisible, así como había dicho. Y si este parámetro es la carga, entonces la carga máxima permisible será igual a la carga de pérdida de función sobre el factor de diseño. Bueno, en este subcapítulo 11 voy a hablar sobre lo que es el factor de diseño y el factor de seguridad, lo cual es muy importante a la hora de vender el producto debido a su confiabilidad. En el 11º subcapítulo vemos que el factor de diseño y el factor de seguridad en sí tienen una cierta relación a la hora de calcularlo. La ecuación fundamental del factor de diseño más que todo nos conduce a que el más pequeño que este dé será el que gobierne, es decir, será el que se debe utilizar con más razón. Después de terminar un diseño, pues el factor de diseño real, este puede cambiar en ciertas modificaciones al momento de redondearlo y a un tamaño estándar de una sección transversal. El factor de diseño más que todo eh, a redondearlo y difiere un poquito en lo que es su valor numérico, tiende también a ser en este caso el factor de seguridad n, que prácticamente tiene la misma definición de factor de diseño, pero como dije antes, varía en lo que es su valor numérico. Más que todo es mucho más común y se ve casi en todos los libros expresar el factor de diseño en términos de la resistencia relevante
y el esfuerzo. La fórmula del factor de diseño es resistencia de pérdida de la función sobre el esfuerzo permisible. Y los términos del esfuerzo y la resistencia en esta ecuación que yo dije anteriormente deben tener las mismas unidades para que todo pueda dar como, como se debe, como se espera. Así seguido al capítulo anterior, en este subcapítulo 12, les vengo a hablar sobre lo que es la confiabilidad, que es un aspecto muy importante a la hora de vender el diseño. En el 12º subcapítulo hablamos sobre la confiabilidad, es decir, cada diseño debe tener un grado de confiabilidad para que el fabricante se sienta seguro de lo que está comprando. Debe haber una necesidad de cumplir los reglamentos que son establecidos por algunas agencias gubernamentales, en este caso estadounidenses, como lo es la EPA, Environmental Protection Agency, y la OSHA. Hay un, un tipo de expresión que te mide el grado de confiabilidad de un elemento. Es decir, qué tan probable sea este a que falle. Esta expresión está dada por la confiabilidad que se denota como R y que es igual a 1 menos P sub F, donde P sub F es la probabilidad de falla. Si la confiabilidad da con un R ya sea mayor a 0.9, podemos decir que hay un 90% de que ese producto no produzca falla, el cual sería muy adecuado normalmente. Según el método de confiabilidad del diseño, la tarea más que todo de un diseñador es que haga una selección o que elija sensatamente los materiales, los procesos y las dimensiones, es decir, el tamaño, para lograr que su producto sea de total confiabilidad. Es decir, que podamos decir que tenga un grado de confiabilidad mayor a 90. Si un sistema mecánico, digamos que falla, eh, lo, cuando lo hace cualquiera de sus componentes o aquello que lo compone, podemos decir que este se considera un sistema en serie, en donde n componentes en serie, la confiabilidad del componente I es R sub I, y esto va denotado como una sumatoria de confiabilidad. Por otro lado, y por último, tenemos que hay modos de estimar unos parámetros prácticamente estadísticos en donde estos nos describen la inercia y el peso, los cuales nos describen más que todo lo que es la densidad y el tamaño. Estos métodos se pueden conocer como la propagación de error, la propagación de dispersión o de incertidumbre. Más que todo esto hace parte de la integral o la sumatoria que vimos anteriormente de probabilidad de falla. En este subcapítulo 13 les vengo a hablar sobre lo que son las dimensiones y las tolerancias prácticamente del diseño. Es estudiar el comportamiento de este y a ver cómo se maneja. En el subcapítulo 13 hablamos de, como había dicho antes, dimensiones y tolerancias, en los cuales para poder saber dimensionar hay que hablar sobre algunos términos, como lo son el tamaño nominal. Prácticamente es como para designar el tamaño de un elemento, ya sean tubos,
u otro elemento. Los límites prácticamente son dimensiones mínimas y máximas. La tolerancia, que es la diferencia entre los dos límites. La tolerancia bilateral, que es prácticamente como la variación en diferentes direcciones, o sea, en las dos direcciones, en ambas direcciones, a partir de una dimensión básica, una dimensión principal. No es necesario que las dos tolerancias sean iguales. La tolerancia unilateral prácticamente es como una dimensión básica que se toma como uno de cualquiera de los dos límites y se permite solamente una variación en una sola dirección. La holgura es como un término prácticamente que se refiere o que da lugar como a partes cilíndricas, como un agujero o un perno. Y la palabra más que todo holgura se emplea como cuando el diámetro del elemento interno es, es un poco menor al del externo. La inferencia que prácticamente todo diferente a la holgura, o sea, todo lo opuesto, eh, es donde el elemento, donde el elemento interno es mayor que el externo. El margen, que es como una holgura mínima, y además de esto se habla sobre un ejemplo donde hablan de un sistema de tolerancia absoluta en donde hacen referencia a un tornillo con reborde que sujeta las tres partes rectas, que son huecas y circulares en el tornillo. Nos dan, nos dan los diámetros y diferentes medidas para poder hallar lo que nos piden, que prácticamente es como la tolerancia absoluta, que se mide como la raíz de la sumatoria de t al cuadrado, en donde las tolerancias va a ser igual a t y w sería como la desviación estándar. En este subcapítulo 14 les vengo a hablar sobre lo que son las unidades. Más que todo se utiliza la segunda ley de Newton y aquí les vengo a explicar de qué se trata. En el subcapítulo 14, más que todo utilizamos la segunda ley de Newton, el cual es fuerza igual a masa por aceleración, pero también podemos denotarlo como fuerza igual a masa por longitud por tiempo a la menos 2. Más que todo, nosotros utilizamos el sistema internacional, el cual está medido en unidades de masa como kilogramos o gramos, longitud metro, tiempo segundo. Y la fuerza como tal, Newton. En Estados Unidos utilizan su propio sistema, que es el sistema inglés, el cual está denotado por, en el caso de hallar la, la fuerza, que está denotada como libra fuerza, el, el tiempo que está denotado como segundo, la longitud como pie y la masa prácticamente sería libra fuerza por segundo al cuadrado sobre pie, que eso también daría igual al slug. También además del pie podemos utilizar pulgadas, pero para, para la unidad de masa en el sistema gravitacional
IPS, prácticamente no sería slug con pulgadas, sino se denotaría libra-fuerza por segundo al cuadrado sobre pulgada. Es decir, este no tiene como tal un nombre oficial. Como venía diciendo antes, normalmente nosotros utilizamos Newton. Eh, para el peso en el sistema inglés se utiliza en libra-fuerza, como había dicho antes, debido a que el peso prácticamente es la multiplicación de la masa por la gravedad. Eh, y pues en el sistema internacional utilizamos Newton. En el sistema inglés sería libra-fuerza, como lo había dicho antes. Y por último, cuando se denotan cifras con, con 4 dígitos, un punto se usa como un punto decimal. Es decir, más que todo uno utiliza las separaciones en las cifras estas de 4 unidades para poder evitar inconvenientes y malos entendidos en los libros académicos. En el subcapítulo 14, más que todo utilizamos la segunda ley de Newton, el cual es fuerza igual a masa por aceleración, pero también podemos denotarlo como fuerza igual a masa por longitud por tiempo a la -2. Más que todo, eh, nosotros utilizamos el sistema internacional, el cual está medido en unidades de masa como kilogramos o gramos, longitud metro, tiempo segundo. Y la fuerza como tal, Newton. En Estados Unidos utilizan su propio sistema, que es el sistema inglés, el cual está denotado por, en el caso de hallar la, la fuerza, que está denotada como libra fuerza, el, el tiempo que está denotado como segundo, la longitud como pie y la masa prácticamente sería libra fuerza por segundo al cuadrado sobre pie, que eso también daría igual al slug. También además del pie podemos utilizar pulgadas, pero para, para la unidad de masa en el sistema gravitacional IPS prácticamente no sería slug con pulgadas, sino se denotaría libra-fuerza por segundo al cuadrado sobre pulgada. Es decir, este no tiene como tal un nombre oficial. Como venía diciendo antes, normalmente nosotros utilizamos Newton. Eh, para el peso en el sistema inglés se utiliza en libra-fuerza, como había dicho antes, debido a que el peso prácticamente es la multiplicación de la masa por la gravedad. Eh, y pues en el sistema internacional utilizamos Newton. En el sistema inglés sería libra-fuerza, como lo había dicho antes. Y por último, cuando se denotan cifras con, con 4 dígitos, un punto se usa como un punto decimal. Es decir, más que todo uno utiliza las separaciones en las cifras estas de 4 unidades. Bueno, en este subcapítulo 15 les vengo a hablar sobre lo que son los cálculos y las cifras significativas, que es muy importante a la hora de querer exactitud en el diseño. En el subcapítulo 15 hablamos sobre las cifras significativas debido a que en este caso ya no utilizamos los números enteros sino los reales. Utilizamos estas cifras significativas para una mayor exactitud en lo que son los cálculos. Más que todo se utilizan más de 3 cifras significativas, no menos de 3, debido a que un diseñador quiera exactitud en su diseño, en su producto. Cuando se obtienen ceros a la derecha, más que todo para una mejor visión,
y un mejor trato de cifras significativas, utilizamos lo que es notación científica. Las computadoras y las calculadoras más que todo representan muchas cifras significativas en sus cálculos. De todas maneras, nosotros nunca debemos reportar un número de cifras significativas para un cálculo que sea mayor que menor de cifras significativas de los números que se utilizan para realizar este cálculo. Más que todo, el cálculo también podría hacerse con una serie de redondeos para conducir más que todo a... Se supone que al hacer redondeos se simplifica más la cosa, pero esto genera un poco más de inexactitud. Por lo tanto, sería una buena práctica hacer los cálculos con una mayor exactitud, y por eso es que se refieren a lo que son las cifras significativas. Bueno, en este subcapítulo 16 vengo a hablar sobre lo que es la interdependencia entre los temas de diseño. Más que todo hay que tener en cuenta lo que son los problemas de diseño de máquinas. En el capítulo 16, más que todo la interdependencia en los temas de diseño se da en los problemas de diseño de máquinas, ya que aquí existe la interdependencia antes dicha, más que todo en los diferentes elementos que constituyen un sistema mecánico. Un ejemplo, si un sistema mecánico tiene diferentes fallas en diferentes aspectos por diferentes circunstancias, estas fallas, estos problemas se tratarán interdependientemente. Es decir, cada problema se resolverá en diferentes ramas. Un problema se resuelve diferente al otro y el otro se resuelve diferente al otro. Es decir, un problema no va a depender de otro. Puede que sí en ciertos aspectos, pero no siempre va a ser esto real. Más que todo el libro, para ayudarnos a entender estos diversos temas de diseño y estas interdependencias que existen, nos dividen estos problemas en unas tablas para tener así un orden y poder tener una mejor interpretación de lo que se está tratando. Bueno, mi grupo tuvo la misma idea para el proyecto. Vamos a utilizar un kit que va pegado a una bicicleta de hacer ejercicio. Esta bicicleta debe tener un volante de inercia, el cual va a estar pegado con un dinamo, el cual va a ser generador de energía. Va a producir corriente directa. Al momento de que la persona haga pedaleo, el volante de inercia va a hacer una rotación, generando así energía de corriente directa. Obviamente la bicicleta debe tener el volante de inercia, porque hay unas que no tienen. Además, una persona promedio puede generar de 270 watts a 400 watts de potencia. Entonces, lo más factible es que sean dos bicicletas que estén unidas a este kit, y para un mejor costo en lo que es el producto, solamente venderemos el kit. Lo de las bicicletas será una cosa aparte, es decir, solo se venderá el kit y la instalación de este.